Quiero que vayamos a la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 12. Cuando lo tengan listo, pueden decir un amén. Okay, lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Amén. Vamos a orar para que sea Dios, hermanos, quien hable en esta noche. Buen Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, por culminar más una semana de trabajo, Señor. Y te doy gracias porque nos has cuidado hasta el día de ahora. Gracias porque nos permites estar en tu casa, poder adorar, poder bendecir tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que se han hecho presentes en este lugar, Señor. Te pido que tú hables, que seas tú quien hable a través de mí, Señor. No quiero ser yo, sino que tú pongas palabras en mi boca para ser de bendición a otras personas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Era culto de jóvenes, ¿verdad? Todos somos jóvenes, hermanos. Todos somos jóvenes. Disculpen si me trabo un poco, pero estoy nervioso, la verdad. Le he puesto como tema a este pequeño mensaje: retenedores de propósitos. Cuando venía en mi mente retenedores de propósito, no andaba tan perdido, porque en el lenguaje español hay muchas palabras que todavía cuesta entenderlas, muchas palabras que nosotros lamentamos porque las escuchamos, pero no sabemos un significado concreto de ciertas palabras. Y retenedores significa algo que está en el diccionario español, tiene muchas derivaciones como retener, dificultad, tiene detener, paralizar y obstruir. Esas son las palabras que se le atribuyen a la palabra retenedor. Es una palabra compuesta, pero si nos ponemos a términos, la palabra de origen del término, pues es demasiado largo. Pero quizás muchas veces nosotros hemos puesto el GPS en el carro, y donde vamos a un lugar que quizás no conocemos. A veces nos alerta y dice hay una retención de tantos minutos, ¿no? A veces nos pasa así. Y eso puede ser una retención, y a veces nos da una ruta alterna. Otra puede ser algo que nos obstruye. Es también una palabra que se deriva de retenedor. Es cuando nosotros vamos a nuestra casa. Vamos a nuestra casa, pero en medio del camino hay un árbol caído. Eso prácticamente nos está obstruyendo de llegar hacia nuestro destino, a la iglesia, hacia nuestra casa. Prácticamente nos está obstruyendo el paso. Y quería hablar un poco acerca de quiero entrar en contexto a lo que es la palabra del Señor. Y dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En el Evangelio de Mateo nos narra mucho en los Evangelios de lo que Jesús hacía, de donde Jesús andaba predicando ese Evangelio, en donde Jesús andaba hablando, sanando paralíticos, sanando ciegos, haciendo milagros. El Evangelio de Mateo nos habla demasiado de la vida de Jesús, que podemos entender sobre lo que él andaba haciendo, las ciudades que él andaba recorriendo, todo lo que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. Y me llama la atención la frase que tiene, el tema que tiene este versículo. Dice purificación del templo. Y quizás en aquel momento Jesús venía cansado de recorrer las ciudades, de recorrer las aldeas, que en la Biblia nos dice que él recorría las ciudades predicando el Evangelio, hablando de Jesús, de las almas y haciendo milagros. Quizás en aquel momento Jesús venía cansado, quizás venía cansado, venía un poco agotado, con una necesidad, con un hambre de estar en la casa de oración, en el templo de oración, pongámoslo así, en la iglesia. En ese momento quizás Jesús venía con un deseo de estar en una conexión con el Padre, entre él y el Padre.
pero se encuentra con un panorama un poco desastroso, ¿no? Aquí dice en la Biblia que habían cambistas, habían palomas. Los cambistas, hermanos, eran los que cambiaban las monedas romanas por las monedas griegas a las monedas hebreas. Y eso lo utilizaban para pagar los impuestos del templo. Y la Biblia dice que Jesús quizás Jesús esperaba encontrar su casa de otra manera. Jesús esperaba encontrar su casa ordenada. Pero se da la ocasión que encuentra mercaderes, encuentra personas que no deberían estar en su casa. Por lo tanto, Jesús se enoja y quizás cualquiera de nosotros nos hubiéramos enojado. Que alguien llegue a nuestra casa y haga un desorden que nosotros no hemos dejado, ¿no? Y muchos quizás nos enojaríamos. Yo me enojaría, creo. No es malo tener ese sentimiento, enojarse, ¿verdad? Pero ya, que pase más, de cuidarnos. Entonces, el Señor en ese momento comenzó a sacar todo, comenzó a limpiar todo lo que había en el templo. Quizás había un mercado, qué sé yo, todos, bueno, yo soy del Salvador, cuando iba a comprar con mi mamá, lo que menos me gustaba era ir al mercado, porque sabía que me iba a poner toda la carga a mí. Y cuando usted va al mercado, usted encuentra mucha basura. Usted encuentra no literal basura, sino cáscaras de verduras, de frutas. Usted va a encontrar los sacos ahí. Y yo me imagino a Jesús en un panorama, quizás habían mercaderes ahí en el templo, y Jesús se encuentra con un panorama algo similar. Digamos, usted sabe que aquellos hermanos que venden, las personas que venden mariscos, se ponen a arreglar los pescados y tiran las escamas por donde quiera. Usted camina en el mercado y peligroso se cae porque hay muchas escamas en el piso. Y a lo mejor Jesús se encontraba en un panorama similar. Pero me llama la atención, dije el tema que se llama purificación del templo. La purificación del templo. Pero Jesús comenzó a ordenar el templo. Jesús comenzó a ordenar su templo, a ordenar su casa. Porque algo que sé es que el Señor es ordenado en todo lo que hace. El Señor es demasiado ordenado en todo lo que hace, en todos sus planes. Amén. Y el Señor comenzó a ordenar su templo, pero el énfasis que quiero hacer en este momento, porque les hablé tanto quizás del mercado, pero el énfasis que quiero hacer en este momento es que Jesús tuvo que limpiar su casa antes de poder hacer su milagro. Porque en la Biblia dice, en el capítulo 14, dice, y vinieron a él del templo cojos y ciegos, ciegos y cojos, y los sanó. Jesús tuvo que limpiar su templo antes de poder hacer su milagro. Con esto no estoy limitando el poder de Dios. Con esto no estoy diciendo que Jesús no podía obrar en un lugar sucio. Claro que el Señor puede, pero el Señor es un Dios de orden, ¿no? El Señor va a querer que ordenar su casa, porque ahí es donde Él va a hacer su milagro, es donde se va a derramar la presencia del Señor. Va a ser en su casa y por lo tanto debería de estar ordenada. Pero encontró lo contrario. Encontró sucia su casa. Y la Biblia dice que el Señor comenzó a sacar todo. Comenzó a volcar las mesas de los cambistas, comenzó a volcar las mesas de las palomas que habían ahí. Y creo que es lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Nos enojamos, quizás tiramos las cosas, más que somos un poquito enojados. Pero quiero hacer énfasis en esto. El Señor limpió su casa antes de hacer su milagro. El Señor tuvo que limpiar su casa antes de poder hacer lo que Él iba a hacer. Y la Biblia dice que levantó ciegos, que levantó cojos. No era quizás en ese momento esos cambistas no podían ser un obstáculo para el Señor, pero era algo que estaba obstruyendo que la presencia del Señor llegara a ese lugar. Y quiero hacer esto. Quiero decir esto. Nosotros somos, por lo tanto, nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Somos el templo nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis en esto, quiero representar ese templo que viene en ese momento como nosotros, como nuestra vida. Ese templo que estaba en aquella época, en la época de Jesús, en el tiempo que Jesús anduvo. Quiero hacer énfasis como que es nuestra vida. O sea, el templo de Jesús es nuestra vida. Amén. Y cambiando un poco el contexto, ¿verdad? Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos explica, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo.
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros. Claramente Pablo nos explica que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo creo que todos sabemos eso, ¿no? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por el cual debemos cuidarlo. Debemos de mantener limpio nuestro cuerpo, de mantener limpio nuestra vida. Y quizás Pablo escribe esto, la carta de los Corintios, estaba en Éfeso quizás enviando cartas para Corintios y saben, la iglesia de Corinto era un poco controversial, un poco rebelde. Y el Señor estaba, Pablo estaba enviando cartas y aconsejando a los hermanos de Corinto que de una u otra manera para que fuera el Señor quien se moviera en ese momento. Ustedes saben que los apóstoles los apóstoles fueron el principal, digamos, motor para que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Y literalmente, hermanos, nosotros quizás no tengamos esos mercaderes en nuestra vida. Literalmente quizás nosotros no vamos a tener esos cambistas en nuestra vida, pero sí vamos a tener pequeñas cositas que tenemos que limpiar en nuestra vida. Sí vamos a tener pequeñas cosas que sacar de nuestra vida para que Dios pueda obrar en nosotros. Y con esto quiero decir que puede representar malos hábitos que nosotros tenemos en nuestra vida. Todos tenemos malos hábitos, sabemos qué son los hábitos diarios de higiene, de cepillarnos, bañarnos todos los días. Y son hábitos de higiene, ¿no? Y asimismo tenemos hábitos como cristianos que muchas veces retienen obstruyen el camino para que Dios no haga algo en nuestra vida. Y muchas veces nosotros mismos retenemos lo que Dios quiere hacer en nosotros porque no hemos limpiado nuestra casa, porque no hemos limpiado nuestro templo. Ya voy terminando, hermanos, honestamente. No sé si me pueden ayudar el piano. Y una de las mayores digamos, de las mayores cosas que como jóvenes y como cristianos tenemos en nuestra vida es el miedo. El miedo es algo, hermanos, que nos estanca, que nos detiene sobre lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Muchas veces hay muchos tipos de miedo. Hay muchos tipos de miedo, pero en esta noche quiero hacer énfasis en el miedo que tenemos muchas veces de entregarle a Dios nuestra vida. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero Dios no tiene el control de nuestra vida. Estamos en la iglesia, pero no es Dios quien maneja nuestra vida. Y muchos tenemos ese miedo. Yo hablo por mí. Yo he tenido muchas veces ese miedo. Que sea Dios que maneje mi vida. Porque cuando Dios maneja nuestra vida, muchos de nuestros planes van a cambiar. Cuando Dios comienza a manejar nuestra vida, muchos de los planes que nosotros teníamos van a cambiar, porque no son los planes que el Señor tiene para nuestra vida. Y el miedo a no dejar que sea Dios quien mueva nuestra vida nos paraliza y muchas veces nos estanca del propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Y el miedo es bastante es normal sentir miedo. Es un sentimiento, pues, que cuando no sabemos lo que va a pasar, entramos en ansiedad, entramos en un momento que no sabemos qué puede ocurrir en aquel momento. Y comenzamos a sentir ese miedo, esa sensación de miedo, ese temor. Y cuando hablo de miedo me recuerda cuando los apóstoles estaban en aquella barca, el Señor comenzó, el viaje que ellos vientos comenzaron a azotar fuerte y comenzó a moverse esa barca. Y la Biblia dice que los apóstoles tuvieron miedo. O sea, no es de extrañarnos tener miedo en algún momento de nuestra vida. Pero creo que el miedo del que debemos de despojarnos un poco es del miedo que muchas veces tenemos, como les digo, a dejar que Dios use nuestra vida. A dejar que sea Dios el centro de nuestra vida. Porque muchas veces dejamos que el miedo nos gobierne y no dejamos que Dios maneje nuestra vida, porque estamos conscientes que nuestros planes van a cambiar. Constantemente pues, vivimos en un mundo en donde nos atraen muchas cosas de afuera. Como cristianos, hay muchas cosas de afuera que nos parecen bien a nuestra vista, pero
es algo que no nos convendría, digamos, adaptar del mundo hacia nuestra vida. Y como cristianos, nosotros estamos expuestos a este mundo, a querer desear a veces muchas cosas que el mundo tiene. Y por ende, a veces nosotros tendemos en pensar o querer lo que hay allá afuera, en algo que nos pueda, que nosotros vemos que está bueno, que está bien. Sin embargo, no es algo que pueda ser de beneficio para nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, ese miedo nos estanca. En mi vida yo he sentido miedo, yo he sentido mucho miedo en muchas ocasiones. Pero creo que ese miedo lo vamos a ir venciendo cuando nosotros tratemos de poner nuestra vida en Jesús. Tratemos de confiar más en Jesús y menos en el miedo, porque a veces nos enfocamos tanto en el miedo que nos enfocamos que Jesús está con nosotros. Y yo estoy hablando por mí en ese momento, porque por mí ha pasado. Muchas veces estoy digamos en mis planes, yo a veces tengo miedo de realizar planes, pero no los hago porque siento miedo, pero a veces nos olvidamos, somos humanos, nos olvidamos que a veces es Jesús quien está entre medio, intermediando por cada uno de nosotros. Y yo les inspiro, jóvenes, a que tratemos de no tener miedo en este mundo. Sí, es normal, pero cuando nosotros ponemos a Jesús en primer lugar, cuando ponemos a Jesús en nuestra vida, cuando le damos el control a Jesús, nosotros vamos a vencer esos miedos, vamos a vencer todos los obstáculos que nosotros tengamos como jóvenes, como adultos, y el Señor va a estar ahí siempre. Y como les digo, nuestros pensamientos, muchas veces nuestros pensamientos, a veces el Señor nos va a quitar cosas que nos van a doler, humanamente nos van a doler. El Señor nos va a arrancar cosas de nuestra vida porque no estaban en sus planes. Y ese es el miedo que muchas veces tenemos porque nos encariñamos a esta tierra, nos encariñamos a este mundo a veces. Y el Señor nos va a quitar cosas que muchas veces están estorbando para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Muchas veces el Señor nos va a tener que arrancar cosas que nos van a doler porque no deben de estar ahí. Así como el Señor comenzó a limpiar su templo, para hacer sus milagros. El Señor necesita limpiar nuestra vida muchas veces para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Aleluya. Quiero leerte en Isaías capítulo 55, dice acerca de los pensamientos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jóvenes, creo que constantemente vivimos en un mundo que tiene mucha influencia hacia nuestra vida. Vivimos en un mundo en donde a veces la mayor influencia para nuestra vida está allá afuera. A veces tenemos más influencia del mundo que influencias cristianas. Y en muchas ocasiones ha pasado eso. Que dejamos que las influencias de allá afuera, las tendencias que hay afuera, nos llegan a nuestra vida, nos enfoquemos más en lo que está afuera que en lo que está dentro. Sé que es difícil a veces estar en un lugar en donde nosotros como jóvenes estamos dispuestos a querer hacer algo, querer vivir la vida loca, quizás con muchos de afuera, ¿no? Pero no es una buena vida, es una buena vida. Y el Señor es claro cuando nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. El Señor dejó esa razón para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, para que nosotros podamos guiarnos en su palabra y podamos estar más influenciados por el mundo cristiano que por el mundo de afuera. Los discípulos, hermanos, tuvieron miedo. Hay muchos personajes en la Biblia que encontramos que tuvieron miedo en ciertas ocasiones. Pero yo les animo a que tratemos de dejar un poco atrás el miedo, que tratemos de dejar de enfocarnos más en el miedo, enfocarnos un poco más en lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Sí puedes ayudarme yo en el piano. Gracias. Y yo entiendo a los jóvenes, entiendo
entiendo a los adolescentes. Yo pues, fui adolescente, todos hemos sido adolescentes y jóvenes, ¿no? Y es difícil lidiar en un lugar, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, universidades, en donde en muchas veces se habla más de lo secular que de una vida espiritual. En mi ocasión pasaba, yo tenía más, solo había un muchacho que era cristiano en mi escuela. Y yo podía sentirme un poco a gusto con él porque era con la única persona que yo interactuaba sobre la Biblia, sobre Dios. Pero no dejaba de estar aquel obstáculo a veces, que hey, vamos a una fiesta, hey, vamos a hacer drogas, alcohol. Y muchas veces, no muchas veces, sino siempre rechacé eso. Aunque estuvo un tiempo, hermano, estuvo un tiempo que yo me aparté del Señor. No literalmente, pero iba a la iglesia para ocupar una silla más, para que el líder no llegara a buscarme. Soy honesto. Para que el líder no llegara a buscarme, yo iba a la iglesia, me sentaba, estaba tranquilo. Pero en mí había algo que decía que necesitaba cambiar. Y era mi relación con Dios. Mi relación con Dios estaba un poco fuera de control, fuera de lo normal, digamos. Respecto a mi vida, había momentos en donde yo tenía mis redes sociales, pero en donde yo sentía miedo compartir un texto porque no sabían lo que yo era. La mayoría de amigos que yo tenía en mi Facebook, en mi Instagram, en mis redes sociales, sabían que, o sea, ¿cómo estás compartiendo un texto en tu red social y aquí en la escuela te comportas de esta manera? Es algo que deberemos, que nosotros como jóvenes deberíamos de analizar un poco, en qué nos están influenciando, o cómo estamos influenciando nosotros a otras personas para que el Señor también cumpla el propósito en ellas, para que el Señor obre también en ellas, no solo en nosotros. Deberíamos de compartir este evangelio a nuestros compañeros, a nuestros maestros, a todo. Aleluya. El Señor ha sido bueno, hermanos. Y como jóvenes, sé que tenemos malos hábitos. Posiblemente no sé cómo se vaya a escuchar esto, pero somos adolescentes, somos jóvenes. Pero a veces tenemos malos hábitos de la pornografía. A veces tenemos malos hábitos en nuestra vida de la pornografía. Se dice que con un 85% de las búsquedas que hay en Internet es pornografía. Y ahí incluye niños, ahí incluye personas adultas, no solo jóvenes, hay adultos ahí también. Y esos son malos hábitos que en una vida pasada, si practicabas, es algo que no se debería estar practicando de nuevo. La pornografía va a destruir tu vida, va a destruir la forma de ver al ser humano. La pornografía va a destruir la forma que tú vas a ver a una persona. Y es algo quizás fuerte, se escucha fuerte, pero son términos que a veces no se hablan en las iglesias porque los escuchan como tabú. Uy, no, hermano, hablar de sexo es pecado. No es pecado hablar de sexo. Es una orientación. Y si usted no orienta a sus hijos, se los van a orientar con otras ideologías en las escuelas. Hay muchas ideologías que están entrando en cada una de las escuelas, en todas las escuelas. Y es una ideología fuerte. Ustedes ya saben, no hay que mencionarla, pues. Es una ideología demasiado fuerte que está influenciando a muchos jóvenes en esta vida. Jóvenes hijos de padres cristianos, hijos de pastores, no importa de quién eres hijo, puede ser del mismo apóstol Pablo, pero están influenciando a los jóvenes porque quieren nublar, quieren obstruir el propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces Satanás quiere robar el propósito que Él ha puesto en nosotros. Y esos malos hábitos nos nublan y no nos dejan ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y digo, voy a hablar por mí. Muchas veces las influencias, nuestros amigos, pueden ser un obstáculo. Nuestros amigos muchas veces pueden ser unos obstáculos. Digo, porque cuando yo estaba, todavía estoy joven, pero más adolescente, digamos. Cuando yo estaba más joven, yo dejé mi vida que entrara la pornografía. Dejé mi vida que entrara la pornografía. Y te voy a decir por qué. Perdón la palabra, pero lo hice por una estupidez.
Y la estupidez que hice fue por no perder unos amigos. Por no perder unos amigos que ahora ya no tengo. Dejé que entrara la pornografía en mi vida. Gracias a Dios no me hizo un adicto a ella. Pero entrar en el mundo de la pornografía, yo dije, Señor, pero cuando yo regresé al Señor y quise arreglar mi vida con Él, por eso ahora me siento libre de compartir un texto en mis redes, de compartir un versículo bíblico en mis redes, porque no tengo a alguien que me va a decir, oh, tú eres esto. Y muchas veces yo sentí ese temor, porque no quería aparentar una doble vida, una iglesia y otra vida afuera. Y eso muchas veces nos estorba a nosotros, nos estorba como cristianos, como jóvenes. Es difícil ser jóvenes cristianos, pero no hay nada imposible. No hay nada imposible para nosotros los jóvenes. Y el Señor, creo que este es un tiempo que el Señor quiere hablarnos a nosotros los jóvenes, a todos. Pero quiero enfocarme con los jóvenes. Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Quizás el reloj está marcando un 2 para las 12. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos sacando lo que no nos sirve? ¿Estamos limpiando verdaderamente nuestra vida? ¿O estamos metiendo más basura en nuestra vida? Y eso muchas veces detiene el propósito. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú no me usas? Señor, ¿por qué tú no haces mi milagro? Y es que muchas veces dice, Señor, pero ¿cómo quieres que ore en tu vida? Necesitas limpiar tu vida. Y el Señor nos pone este ejemplo en Mateo. Él tuvo que limpiar su casa para hacer esos milagros. El Señor tuvo que limpiar primero su casa para poder hacer ese milagro. Muchas veces nosotros estamos esperando la petición, estamos esperando que Dios conteste nuestra petición, pero necesitamos limpiar primeramente nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no va a orar en una casa sucia. El Señor no va a hacer un milagro en una casa que esté desordenada. El Señor no va a ir a decirte, hijo, yo te voy a conceder todo esto y tú todavía en la pornografía, tú todavía en el alcohol, en los vicios. Porque hay jóvenes, yo sé, y es porque me he topado con jóvenes. En El Salvador, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes de mi distrito y mi región. Créame que nunca había predicado en una congregación así. Pero déselo a Dios, hermano, si es fuerte, déselo a Dios. Y constantemente Dios quizás en medio. Yo me topaba con jóvenes que me decían, estoy luchando con esto. Jóvenes de 15, de 14 años. Estoy luchando con esto. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me ayudas? Y yo, hermano, yo era un joven también. O sea, posiblemente qué experiencia de vida vayas a tener tú. A veces personas mayores que mí llegaban y se me acercaban y me decían, hey brother, ayúdame en esto. Necesito un consejo. Un consejo de relaciones. Pero ¿qué relaciones tuve? ¿Qué te voy a contar? Yo de relaciones, decía yo en mi vida. Pues pon al Señor primero. Pon a Jesús primero en tu vida. Y cuando yo dejé que eso entrara en mi vida, yo miré cómo me afectó mi vida espiritual con Dios. ¿Sabes por qué? Cuando tú estás en el pecado prácticamente, tú no te vas a levantar tranquilo. Muchas veces la ansiedad que a veces sentimos se siente, la depresión que a veces llega a nuestra vida es causa del pecado, es causa de no ser obedientes a la palabra. Muchas veces esos momentos que sentimos que ¿para qué existo? Yo sé que llegan esos pensamientos a nuestra vida. Llegan esos pensamientos y es el miedo. Porque por mí ha pasado. Pero a veces cuando tú vas a distinguir, tú vas a saber distinguir si el miedo que estás sintiendo es por el pecado o es porque Dios quiere darte algo más. Obviamente tú no vas a decir, Señor, estoy en esta prueba, el Señor me está pasando por esta prueba. ¿Cuándo estás en el pecado? Eso claramente eso no es una prueba, eso es causa de nuestro, es la paga del pecado quizás. No es algo que nosotros vayamos a decir que el Señor me está pasando por prueba, el Señor me está pasando por este proceso cuando somos irreverentes a la palabra del Señor. Jóvenes, no dejes entrar esos malos hábitos en tu vida. Tarde o temprano se pueden quedar ahí y se pueden hacer más fuertes. Cuando tú estás alimentando eso, cuando tú estás alimentando el pecado, todos sabemos lo que pasa cuando comemos y comemos y comemos. ¿Qué va a pasar? Va a subir nuestro peso.
Así mismo es con el pecado. Así mismo son con los malos hábitos en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a alimentar esos hábitos, cuando nosotros comenzamos a alimentar cada uno de esos hábitos, aquello va a ir creciendo. Aquello va a ir creciendo a tal manera que después nos va a costar quitarnos de ese pecado. Hay malos hábitos en nuestra vida. Las drogas, el alcohol. Yo no sé sobre tu vida. Como dije, estoy hablando por mi vida. Me relacioné cuando estaba joven, cuando estaba más joven, me relacioné con personas que no debía relacionarme. Gracias a Dios nunca probé el alcohol ni las drogas. Pero a través de ese proceso yo pude ayudar a otros jóvenes. Creo que cuando me vine para acá fue lo que más me dolió, porque ya no iba a trabajar con esos jóvenes, con esos adolescentes a los que constantemente yo estaba ayudándoles, porque yo sé, yo creo en los jóvenes, yo creo en los niños. Yo sé que es el momento en el que Dios va a querer usarlos a cada uno de ellos. Porque como les digo, estamos en los últimos tiempos. Joel nos habla. En el libro de los Hechos lo vuelve a repetir. En los últimos tiempos los jóvenes van a ver visiones. Los ancianos verán sueños. Los jóvenes, los niños verán visiones. Y por eso trato de hacer énfasis en los jóvenes. Debemos de sacar esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida. Porque esos malos hábitos no nos dejan avanzar, nos estancan y nos dejan ahí. Y después no sabemos qué hacer. Después no sabemos cómo vamos a lidiar con ellos. Y nos hacemos esclavos del pecado. En sí, todos esos malos hábitos se convierten en pecado. Todo lo que acabo de mencionar, las drogas, la pornografía, el alcohol, se convierte en un pecado, en resumen. Y eso como jóvenes, nos estanca. ¿Por qué creen que la mayoría ¿por qué piensan que la mayoría de personas que quieren a veces órganos, que trafican órganos, buscan en los niños por otras razones? Unos son los mejores, justamente, pero de una u otra manera ese es obra de Satanás. Porque el Señor ha puesto propósito en cada una de la vida de ustedes, en cada una de la vida de los jóvenes que están aquí. Yo sé que el Señor tiene propósito grande. Yo no sé en dónde vas a estar el día de mañana. Yo no sé en dónde vas a estar el otro año. Pero el Señor ha puesto propósitos en cada uno de nosotros, incluso entre ustedes, hermanos adultos. Incluso el Señor tiene propósito, el Señor tiene todavía propósitos que no ha terminado en la vida de muchos de nosotros. Y a veces para el tiempo de Dios, el tiempo de Dios nosotros no lo podemos entender. Nosotros no podemos entender el momento en el que Dios va a hacer nuestro milagro, en el que Dios va a hacer en el que Dios va a obrar en nuestra vida. Porque a veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestro tiempo, pero todo es el tiempo de Dios. Y a veces nos cuesta entender eso también. Nos cuesta entender que todo tiene que fluir bajo la voluntad y el propósito y el plan perfecto del Señor. Jóvenes, escribí este texto mientras estaba escribiendo esto. Y eso porque mi pensamiento dice: los malos hábitos en tu vida detienen el propósito que Dios tiene contigo. Los malos hábitos en la vida de cada uno de nosotros detienen el propósito de Dios que hay en nuestra vida. Jesús comenzó a limpiar ese templo. Jesús comenzó, quizás el Señor llegó cansado y comenzó a barrer. El Señor comenzó a sacar todo lo que no servía y que no debía estar en ese lugar. El Señor comenzó a poner un orden. El Señor comenzó a ordenar ese lugar que estaba desastrado, quizás estaba sucio, quizás olía mal, quizás estaba demasiado desordenado, como hay muchos cuartos, ¿verdad? No, broma jóvenes. Pero a veces pasa que nos llegan paquetes y los ponemos ahí, y a veces se nos olvida levantar las cajas y nos paramos y a veces no hayamos en dónde pararnos. Pero es algo que pasa en nuestra vida de jóvenes. Es algo que pasa constantemente en nuestra vida. Pero esos son hábitos que podemos arreglar. Pero algo que no podemos dejar entrar es el pecado en nuestra vida, jóvenes. El pecado en nuestra vida. Yo me estoy refiriendo con ustedes porque yo sé que aquí hay jóvenes.
Yo sé que hay jóvenes que el día de mañana van a estar en la batería, el día de mañana van a estar en el teclado, el día de mañana van a estar en la guitarra, van a estar cantando. Yo sé que hay jóvenes que un día van a estar predicando en otro lugar, en otro país. Yo sé que han salido jóvenes de aquí que han estado en otros lugares predicando la palabra del Señor. Si hay algo que no, padres también, un consejo, posiblemente pueden decir, ¿quién eres tú para darme un consejo? Pero jóvenes, yo voy a hablar por mí también, nuevamente. Si yo no me perdí fuerte en el mundo, fue por los consejos que me daba mi madre. Si yo no llegué a probar muchas cosas del mundo, era por los consejos que mi madre me daba y mi papá me decía. Antes yo constantemente tenía pesadillas cuando estaba 5 años. Y mi papá me dijo, hijo, me recostó en el pecho de mi papá y yo le dije, le comenté lo que me pasaba. Me dijo, y el Salmo 4:8. Fue todo. Sí, yo me siento raro acostarme sin decir ese salmo. Y cuando pasa eso, yo sé que voy a tener pesadillas. Yo sé que voy a tener pesadillas. Soñaba con dragones, con cosas que ni existen. Pero es nuestra vida de joven. Y desde entonces yo dejé que el Señor tratara con mi vida. Y el Señor sigue tratando con mi vida. El Señor sigue tratando con la vida de cada uno de nosotros. Y por los consejos de mis padres. Porque no me he descarriado. Porque oportunidades hay. Oportunidades hay en donde quiera. Oportunidades hay en donde quiera. He rechazado cervezas, fiestas. Pero constantemente, el año pasado, yo ni sabía, nunca había tenido deseo de alcohol. Y dije yo, ¿qué deseo tenía de alcohol? Pero ¿qué me está pasando? Dije yo. O sea, yo le comenté con mi primo, está pasando esto y esto. Y hablamos y gracias a Dios traté de que esos deseos se fueran, pero era extraño porque era algo que yo nunca había sentido en mi vida. Nunca había sentido, y es extraño cuando tú sientes algo que nunca has sentido. Y jóvenes, es importante que nosotros comencemos, o los que ya estamos, los que nos falta comenzar, a ordenar nuestra vida, a limpiar todo lo que no nos sirve, todo lo que nos está estancando, todo lo que nos está obstruyendo los planes del Señor. Porque los planes del Señor son perfectos para todos nosotros. Todos los planes del Señor son perfectos para nuestra vida. Y es algo que nosotros debemos de poner en cuenta, debemos de tomar en cuenta. Jóvenes, obedezcan a sus padres. Y padres aconsejen a sus hijos también. Aconsejen a sus hijos en sus casas también. No espere que se lo venga a aconsejar el líder o que se lo venga a aconsejar el pastor. No, edúquelos usted. Porque la educación comienza del hogar primero. La educación primero comienza del hogar. Si usted está esperanzado a que le vengan a educar a su hijo aquí en la iglesia, se va a hacer un hijo religioso. En un hijo religioso. ¿Por qué? Porque usted no le enseña qué es lo malo. Usted no le enseña qué es el pecado, qué está bueno y qué no está bueno. Y eso pasa. Por eso a veces hijos ya grandes, ya adultos, a una edad adulta ya se separan del Señor porque no fundaron bien. A veces. Y esa es prácticamente responsabilidad en principal de los padres. Así que si el día de mañana un hijo no Dios quiera que nunca pase, pero un hijo se descarría del camino del Señor, no le eche culpa al líder, no le eche culpa al pastor. Mejor pregúntese usted, ¿qué hice yo para entrar la palabra en la vida de mi hijo? Mejor pregúntese usted, ¿qué hice yo para hacer crecer espiritualmente a mi hijo? Esto lo estoy diciendo porque agradezco a mi madre que posiblemente me está viendo, posiblemente no, pero quizás sí. Pero gracias mamá, porque siempre ella me regañaba y me decía, ¿por qué leer la Biblia? Yo renegando porque yo la leía. Llorando a veces yo, pero estaba leyendo la Biblia. No es el Espíritu Santo que me está tocando, sino que soy yo que no quiero leerla. Muchas veces pasaba eso en mi vida, pero eso ahora me ayudó. Muchas veces mi mamá me tenía que corregir para ir a la iglesia. Y es importante que corrijamos a los jóvenes adolescentes, que nosotros los adultos jóvenes, los jóvenes adultos, seamos ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, porque
Ellos nos están viendo lo que hacemos. Ellos están viendo nuestras actitudes. Ellos están viendo todo lo que nosotros hacemos. Y si me ven a mí, digamos, por casualidad, este es un joven que también anda igual a mí y me encuentra en una discoteca, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pasar con mi testimonio? ¿Qué va a pasar con lo que yo hago acá? Tocar la batería, o sea, de nada sirve. Jóvenes, no vengamos a la iglesia por venir un día más. Vengamos con la mente de que voy a recibir algo, que el Señor va a hablar en mi vida y voy a irme lleno de la presencia del Señor porque quiero algo más de Dios. Tratemos de cambiar nuestra perspectiva, nuestra mente. Porque a veces nos hacemos así. A veces venimos por un culto rutinario. Y creo que lo que deberíamos de enfocar en nosotros es quitar esas rutinas por querer una relación con el Señor. Porque muchas veces el evangelio, jóvenes, no se trata de religión, de venir todos los días a la iglesia, de estar todos los días tocando. Para mí, tocar la batería, doy gracias a Dios por ese talento. Quisiera perfeccionarlo más, quiero perfeccionarlo más, porque yo quiero más. A veces no me conformo con lo que tengo. Soy un ambicioso positivo, porque hay muchos tipos de ambición, ambición positiva y ambición negativa. La ambición negativa nunca nos va a llevar a nada bueno. Si nosotros sabemos distinguir entre las ambiciones, vamos a lograr lo que nosotros queremos. Para mí no se trata de un tiempo más, venir a un ensayo, venir a un culto a tocar la batería. Si yo no tengo relación con Dios, solo van a ser tambores que suenan. Solo va a ser ruido. Cuando tú no tienes una relación con Dios y estás aquí arriba, solo va a ser ruido. Solo va a ser ruido. Porque no estás dejando que el Señor se mueva a través de ti, a través de lo que tú hablas, a través de lo que tú tocas, a través de lo que tú cantas, a través de lo que tú haces. Y eso es muy necesario que pongamos primero al Señor en nuestra vida. En conclusión, hermanos, ya terminando, pueden ayudármelos. Escribí esto para terminar. Dije que no iba a ser muy corto, no sé cuánto tiempo llevo. Jesús tuvo que ordenar, tuvo que limpiar su templo. Porque es un Dios de orden. En primer lugar es un Dios de orden. Que espera morar y adorar en nuestros corazones, en corazones limpios. Jesús tuvo que quitar todos los obstáculos. Jesús tuvo que quitar todo aquello que estaba estorbando la adoración. Jesús tuvo que quitar y limpiar todo aquello que estaba obstruyendo sus milagros. Muchas veces pasa en nuestra vida. Nosotros mismos somos la causa para que el Señor no haga un milagro en nuestra vida. A veces el Señor quiere usarnos, pero nos hacemos renuentes a su llamado. Nos hacemos renuentes porque tenemos miedo. A veces tenemos miedo. A veces tenemos esos malos hábitos. Y jóvenes, es necesario que nos despojemos de todos esos hábitos, de todo eso que nos estanca, de todo eso que nos detiene, que nos obstruye, para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. El Señor tuvo que limpiar todo para hacer sus milagros. Y quitó todo lo que no debía estar en ese lugar. Jesús quitó todo lo que no debía estar en ese momento. Quizás en tu vida no tengas esos mercaderes, esos cambistas, pero si hay cosas que necesitas limpiar en tu vida, si eres uno de los... Yo quisiera o quiero pensar que todos los que estamos acá, incluyendo adultos, somos de las personas que queremos que el Señor nos use en estos últimos tiempos. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no sé si tú, pero yo sí quiero ser uno de ellos. En conclusión, todos esos malos hábitos, el miedo, las malas cosas que a veces están en nuestra vida, es pecado. Es pecado. Porque en cierto momento nos hace desobedientes. Y todo lo que es desobediente es pecado. Y cuando tú comienzas a ordenar tu vida, cuando tú comienzas a limpiar tu vida,
comienzas a sacar todo aquello que no te deja orar por las noches. Todo aquello que no te deja hablarle a una persona del Señor. Cuando tú comienzas a hacer eso y a ordenar tu vida, tú vas a ver la mano del Señor. ¿Y sabes? El pecado son cadenas que atan al ser humano. Los pecados son cadenas que tienen atadas a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchos adultos. No importa si estás o no estás en la iglesia. El pecado existe donde sea. El pecado existe donde sea. Y me recuerda la historia de Pablo y Silas. Posiblemente ellos no tenían, no estaban atados quizás de un pecado. Pero quiero hacer referencia a esto. Pablo y Silas en aquel momento se encontraban en una cárcel. Pero cuando ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor, cuando ellos comenzaron a adorar al Señor, cuando ellos comenzaron a romperse sus cadenas, comenzaron a quitarse todas las cadenas que ellos tenían, comenzó la cárcel a abrirse, porque ellos comenzaron a pedirle al Señor, ellos comenzaron a adorar al Señor en aquel momento, ellos comenzaron a adorar el nombre del Señor, para que Él rompiera esas cadenas, para que Él abriera esa cárcel, para que Él rompiera todo. Y es lo que muchas veces tenemos. Muchas veces tenemos cadenas en nuestra vida que nos nublan, nos hacen ver, no nos dejan ver lo que nosotros queremos. Póngase de pie, hermano. El Señor ha sido bueno, y creo que el Señor nos habla de diferentes maneras. El Señor nos habla de muchas maneras. Y creo que no hay, jóvenes, no hay más satisfacción que venir a la iglesia y adorar al Señor, que adorar a Jesús. Deja a un lado afuera lo que hay, lo que hay afuera. Deja a un lado las redes sociales. Muchas veces estamos ahí perdiendo el tiempo y pudiéramos estar invirtiendo en nuestro conocimiento espiritual, leyendo la Biblia. Es tiempo que pudiéramos estar invirtiendo en conocer más de Dios. Conocer más de Dios. Jóvenes cristianos, no se trata de venir a la iglesia, compartir nuestros versículos y hablar de Jesús en nuestras redes si no la vivimos, si no la practicamos. Se trata de más, se trata de una relación. Se trata de una relación entre Dios y yo. Se trata de una relación entre Dios y yo. Usted sabe lo que implica tener una relación. En una relación tú tienes que, en una relación de pareja, si alguien se disgusta, pues se dejan de hablar. Y el Señor quiere una relación íntima contigo. El Señor quiere una relación íntima, una relación sincera contigo, una relación que no sea solo porque tus padres te dicen ve a la iglesia, ahora tienes que estar en la iglesia. No, tiene que salir de ti. Tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Si hay cosas que tienes que ordenar en tu vida, es momento que las ordenes. Porque no queremos que la voluntad del Señor se cumpla. Estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo lo que está pasando. Vemos el caos que es en el mundo, pero queremos seguir ahí. Queremos seguir ahí. Si gustan pasar al frente, si los padres quieren orar por sus hijos, si los líderes quieren orar por los jóvenes, está bien. El altar está abierto. Queremos que el Señor creémosle nuestra vida al Señor. Queremos que sea Dios quien nos use, que sea Dios quien comience a usar nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos pueda corregir por donde andamos y por donde estamos. Que sea el Espíritu Santo que nos dirija, que nos ayude a caminar más en su presencia, en su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes que están acá. Gracias por cada uno de los jóvenes, Señor. Gracias porque estás aquí en este lugar. Gracias porque estás en nuestra vida. Si tú quieres orar por ti, ora por él, ponle manos y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Gloria al Señor. Si tú conoces a alguien que necesita oración, ora por él. Ora por él. Necesita al Señor.
cuál era el plan que tenía para ti en tu vida. Posiblemente en el futuro seas un líder de alabanza, posiblemente en el futuro seas un pastor, posiblemente en el futuro seas un evangelista, un cantante. Tienes que dejar que el propósito de Dios se cumpla. Tienes que dejar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Por esa palabra poderosa, que Dios siga obrando en tu vida y te siga usando de gran manera. Algo que yo pude tomar de su predicación es reflexión sobre mi vida, cómo está mi vida ante los ojos del Señor. Amén. Debemos de tomar este paso de dejar a las cosas que no nos acercan más al Señor. Para todos es que tomemos esas palabras y podemos usarlos en nuestras vidas para tener un cambio de nuestros corazones. Para dar la oración de despedida.